¿Alguna vez te has preguntado qué distinguió a uno de los líderes más venerados de la historia? Hoy, desentrañamos la vida de Marco Aurelio, un emperador romano y un profundo filósofo estoico. Imagina el impacto de comprender los hábitos que moldearon a esta gran figura y la filosofía temporal del estoicismo que guió su camino. En los anales de la historia, Marco Aurelio se erige como una figura notable, un emperador romano y un ferviente defensor del estoicismo. Nacido en el año 121 después de Cristo, ascendió al trono en el 161 después de Cristo, enfrentando los desafíos de liderar el Imperio Romano en tiempos de agitación política y militar. Sin embargo, más allá de la grandeza de su reinado, Aurelio estaba profundamente inmerso en la filosofía estoica, una fuerza rectora que no solo moldeó su gobierno, sino su propio carácter. Estudiar a Marco Aurelio no es solo sumergirse en la historia, es adentrarse en la comprensión de cómo los hábitos y los principios filosóficos pueden dejar una marca indeleble en el liderazgo y la vida. La importancia radica no solo en la narrativa histórica, sino en las lecciones atemporales incorporadas en sus rutinas diarias y creencias estoicas. Mientras exploramos los hábitos que definieron a Marco Aurelio, descubrimos un camino hacia la virtud, la resistencia y una vida consciente. Acompáñanos en esta exploración de 10 hábitos que hicieron grande a Marco Aurelio y descubre cómo los ecos de su sabiduría continúan resonando a través de los pasillos del tiempo. En el tapiz de la vida de Marco Aurelio, el primer hábito que emerge como una luz guía es su compromiso inquebrantable con la reflexión diaria. Imagina a este emperador romano, no solo como un gobernante, sino como un hombre profundamente comprometido en una práctica personal de introspección. Cada día, sin falta, Aurelio se tomaba el tiempo para reflexionar sobre sus acciones y pensamientos, tejiendo un hilo de autoconciencia en la misma trama de su existencia. Reflexionar sobre las acciones y pensamientos puede parecer una práctica sencilla, pero para Marco Aurelio, era la piedra angular de su filosofía estoica. Este ritual diario no era simplemente una mirada fugaz en el espejo de la vida. Era un esfuerzo deliberado y consciente para escudriñar sus acciones y reflexionar sobre las complejidades de sus pensamientos. En un mundo de poder e influencia, Aurelio encontraba consuelo en el santuario de la autorreflexión. El papel de la autoconciencia en el estoicismo es primordial, y Marco Aurelio lo ejemplificó con su compromiso con la introspección. A través de este hábito, cultivó un sentido elevado de conciencia, comprendiendo el impacto de sus acciones en los demás y, quizás más importante aún, en sí mismo. El estoicismo, en su esencia, aboga por el autodominio, y la reflexión diaria se convirtió en la herramienta mediante la cual Aurelio pulía los bordes ásperos de su propio carácter. Imagina el efecto dominó de este hábito en el gran escenario del liderazgo. Un líder que no solo está sintonizado con los desafíos externos, sino que también es consciente agudamente de sus propias fortalezas y debilidades. La reflexión diaria de Aurelio no era un ejercicio pasivo, era una búsqueda activa de sabiduría. Las perspicacias obtenidas de este hábito se filtraron en su toma de decisiones, influyendo en el curso mismo del Imperio Romano. En esencia, la práctica de la reflexión diaria, abrazada por Marco Aurelio, trasciende las páginas de la historia. Nos invita a considerar el impacto profundo de la autoconciencia en nuestras propias vidas. Y si, al igual que Aurelio, dedicáramos un momento cada día para detenernos, reflexionar y desentrañar las capas de nuestros pensamientos y acciones, los ecos de este hábito estoico nos instan a emprender un viaje de autodescubrimiento, una reflexión a la vez. En el laberinto de las virtudes estoicas de Marco Aurelio, destaca un hábito: su notable aceptación de lo incontrolable. Imagina a un líder enfrentando las vastas incertidumbres de un imperio, encontrando serenidad al reconocer los límites de su influencia. Aurelio, con la mirada de un filósofo y el corazón de un gobernante, abrazó eventos más allá de su control con una gracia que definió su reinado. Aurelio navegó las corrientes tumultuosas de la política romana y las amenazas externas, reconociendo la futilidad de resistir lo inevitable. Esta aceptación no fue una rendición pasiva, sino un reconocimiento estratégico de la realidad de que algunos elementos de la vida escapan a nuestro comando. La mentalidad estoica del emperador le permitió enfrentar adversidades con una compostura tranquila, fomentando la resistencia ante lo impredecible. Conectar este hábito con los principios estoicos revela una verdad profunda. El estoicismo aboga por centrarse en lo que se puede controlar, un principio arraigado en la aproximación de Marco Aurelio al liderazgo y la vida. Al abrazar la dicotomía estoica del control, dirigió su energía hacia aspectos dentro de su esfera de influencia. Este cambio consciente de perspectiva empoderó a Aurelio para canalizar sus esfuerzos donde más importaban, fomentando un sentido de agencia incluso en medio del caos. En el contexto del estoicismo,
La aceptación de lo incontrolable no es una resignación al destino, sino una maniobra estratégica. Es un reconocimiento de que los eventos externos, más allá de nuestra influencia, son parte del orden natural. Al alinearse con este principio estoico, Aurelio no solo preservó su propia paz mental, sino que estableció un ejemplo para líderes a lo largo del tiempo. Considera las implicaciones para nuestras propias vidas. Y si, al igual que Marco Aurelio, enfrentáramos las incertidumbres con una mirada estoica, reconociendo que no todo está dentro de nuestro alcance, el hábito de aceptar lo incontrolable nos invita a reevaluar nuestras prioridades, dirigiendo nuestros esfuerzos hacia lo que podemos dar forma e influir. En la simplicidad de este hábito yace una lección profunda, el arte de encontrar fuerza en la rendición y resiliencia en la aceptación. En el retrato de los hábitos estoicos de Marco Aurelio, la luminosa pincelada de la virtud emerge prominentemente. Imagina al emperador romano no solo como un poseedor de poder, sino como un devoto seguidor del ideal estoico de que la virtud representa el bien supremo en la vida. El compromiso de Aurelio con la virtud no fue una adhesión superficial, sino una profunda convicción que guiaba cada decisión y acción. En el ámbito del estoicismo, la virtud representa la excelencia moral, y para Aurelio, era la brújula que dirigía el curso de su vida. Este compromiso no se limitaba a gestos grandiosos, sino que estaba tejido en la misma trama de su existencia diaria. Este ideal estoico tuvo una profunda influencia en la toma de decisiones y liderazgo de Aurelio. El emperador enfrentó los intrincados desafíos de gobernar el imperio romano con una comprensión clara de que la búsqueda de la virtud no era solo un esfuerzo personal, sino un deber hacia las personas a las que gobernaba. Sus decisiones, ya sea en asuntos de gobierno o conducta personal, estaban ancladas en los principios estoicos de sabiduría, valentía, justicia y templanza. La influencia de la virtud en el liderazgo de Aurelio se puede ver en su dedicación inquebrantable a la gobernabilidad ética. Veía su papel no como una búsqueda de gloria personal o poder, sino como un servicio al bien común. La filosofía estoica lo guiaba para priorizar el bienestar del imperio sobre ganancias personales, tomando decisiones alineadas con los principios que consideraba queridos. En tiempos de crisis, el compromiso de Aurelio con la virtud brillaba con fuerza. En lugar de sucumbir a las presiones del poder o recurrir a medidas expeditas, recurrió a las virtudes estoicas en busca de orientación. Sus decisiones estaban templadas por la fortaleza moral arraigada en el ideal estoico, brindando estabilidad y claridad ética durante periodos tumultuosos. Considera las implicaciones para nuestras propias vidas. Y si, al igual que Marco Aurelio, ancláramos nuestras decisiones en la búsqueda de la virtud, el hábito de colocar la virtud como el bien supremo, profundamente arraigado en el estoicismo, se convierte en una invitación a navegar las complejidades de la vida con una brújula moral. En los ecos del compromiso de Aurelio con la virtud, encontramos inspiración para llevar vidas guiadas por principios que trascienden la naturaleza efímera del poder y la riqueza. En el mosaico del carácter de Marco Aurelio, una baldosa prominente es su extraordinaria capacidad de resistencia frente a la adversidad. Imagina al emperador romano de pie en medio de los desafíos de su tiempo, un pilar estoico de resistencia. Aurelio enfrentó una miríada de tribulaciones, desde conflictos políticos hasta campañas militares, pero las enfrentó con un espíritu firme que resonaba con los principios fundamentales del estoicismo. Abundan los ejemplos de la resistencia de Aurelio en los anales de la historia. Durante las guerras marcomanas, lideró al imperio romano contra tribus germánicas invasoras, navegando las complejidades de la batalla con serenidad. En tiempos de peste y discordia interna, se mantuvo firme, guiando al imperio con un compromiso inquebrantable con la estabilidad. Aurelio no simplemente soportó estas pruebas, las abrazó como oportunidades para el crecimiento personal y filosófico. En el corazón de esta resistencia yace una conexión profunda con las enseñanzas estoicas sobre soportar las dificultades. El estoicismo, como filosofía, reconoce la inevitabilidad de la adversidad y enfatiza el desarrollo de la fortaleza interna para resistir los desafíos de la vida. Aurelio, profundamente inmerso en los principios estoicos, lo ejemplificó al no solo sobrevivir a las pruebas, sino usarlas como crisoles para el desarrollo personal y moral. Las enseñanzas estoicas sobre soportar las dificultades giran en torno al concepto de aceptar la naturaleza transitoria de los desafíos y encontrar fuerza en medio de las adversidades. Aurelio, a través de sus acciones y escritos en Meditaciones, ofreció perspicacia sobre esta resistencia estoica. La filosofía anima a las personas a ver las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para cultivar virtudes como la valentía, la sabiduría y la resiliencia. En nuestras propias vidas, el hábito de la resistencia en la adversidad nos insta a abrazar los desafíos no como retrocesos, sino como escalones hacia el crecimiento personal.
Y si, al igual que Marco Aurelio, enfrentáramos las dificultades con una mentalidad estoica, comprendiendo que la resistencia no se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar en medio de las tormentas de la vida. Los ecos de su resiliencia resuenan a través del tiempo, instándonos a encontrar fuerza en la adversidad y ver los desafíos como caminos para convertirnos en mejores seres humanos. En el tapiz de los hábitos estoicos de Marco Aurelio, un hilo que resplandece con luz propia es su práctica de la gratitud. Imagina al emperador romano, no en medio de la opulencia de su imperio, sino comprometido en un ritual diario de reconocer las bendiciones a su alrededor. Aurelio, un filósofo en el trono, encontraba consuelo y sabiduría en el simple acto de practicar la gratitud. La gratitud no era un sentimiento pasajero para Aurelio, sino una elección deliberada tejida en la trama de su vida cotidiana. En medio de la grandeza del imperio romano, tomaba momentos para reflexionar sobre los regalos que se le habían otorgado, las personas, las experiencias e incluso los desafíos que moldearon su trayectoria. Este hábito de gratitud no se limitaba a momentos de triunfo, sino que se extendía tanto a lo ordinario como a lo extraordinario. Conectar esta práctica con el estoicismo revela un énfasis profundo en apreciar el momento presente. El estoicismo enseña que la verdadera satisfacción surge de aceptar el presente y reconocer el valor inherente en cada experiencia, ya sea percibida como positiva o negativa. Aurelio, a través de su práctica de gratitud, eco de este principio estoico al encontrar alegría no solo en los logros, sino en el simple acto de existir. En la simplicidad de practicar la gratitud, Aurelio invitaba a un cambio de perspectiva. No se trataba de negar desafíos o dificultades, sino de reconocer la riqueza del momento presente. La filosofía estoica, entrelazada con este hábito, anima a las personas a cultivar una mentalidad que trascienda la búsqueda de placeres fugaces y encuentre satisfacción en la riqueza de cada momento. Considera las implicaciones para nuestras propias vidas. Y si, al igual que Marco Aurelio, incorporáramos un ritual diario de gratitud, reconociendo los regalos en nuestras vidas sin importar su tamaño o significado, el hábito de practicar la gratitud, profundamente arraigado en el estoicismo, nos impulsa a saborear el presente, fomentando la satisfacción y la resiliencia en el fluir de las experiencias de la vida. En los ecos de la gratitud de Aurelio, encontramos una invitación a apreciar el tapiz de nuestra propia existencia. En el tapiz de las virtudes estoicas de Marco Aurelio, el hilo profundo de empatía y compasión teje una narrativa de liderazgo fundamentada en la humanidad. Imagina al emperador romano no como una figura austera desvinculada de las luchas de su pueblo, sino como un líder compasivo que encarna los principios estoicos de comprensión y benevolencia. La demostración de empatía de Aurelio hacia los demás no fue un simple gesto. Fue una realidad vivida incrustada en sus interacciones diarias. A pesar del peso de sus responsabilidades, el emperador buscaba comprender los desafíos enfrentados por aquellos bajo su gobierno. Escuchaba las quejas de sus súbditos, reconociendo sus luchas con un corazón compasivo. Esta empatía no era señal de debilidad, sino una manifestación de fortaleza fundamentada en los principios estoicos. Vincular la empatía de Aurelio a los principios estoicos revela la conexión profunda entre la comprensión y la compasión. El estoicismo, como filosofía, aboga por la cultivación de la empatía como medio para fomentar una comprensión profunda de la experiencia humana. Aurelio, a través de su enfoque empático, abrazó el ideal estoico de que reconocer y resonar con las emociones de los demás no es una desviación de la fortaleza, sino una elevación del carácter. La filosofía estoica anima a las personas a ver a los demás con una mirada compasiva, reconociendo las luchas y triunfos compartidos que definen la condición humana. La empatía de Aurelio no se limitaba a aquellos dentro de su círculo íntimo, se extendía a los ciudadanos del vasto imperio romano. Esta aplicación más amplia de la compasión se alinea con el llamado del estoicismo a extender la benevolencia no solo a nuestros círculos cercanos, sino a la humanidad en general. Considera las implicaciones para nuestras propias vidas. Y si, al igual que Marco Aurelio, abordáramos nuestras interacciones con un genuino deseo de entender y empatizar con las experiencias de los demás, el hábito de la empatía y la compasión, profundamente arraigado en el estoicismo, se convierte en un puente que nos conecta con el tejido compartido de la humanidad. En los ecos de la empatía de Aurelio, encontramos una invitación a abrazar nuestras luchas compartidas con un corazón abierto y extender la compasión como una luz guía en nuestras interacciones con el mundo. En el retrato de la vida virtuosa de Marco Aurelio, la pincelada de moderación y templanza destaca prominentemente. Imagina al emperador romano, no enredado en los excesos del poder, sino ejerciendo un enfoque disciplinado hacia sus deseos. Aurelio, una luminaria estoica en el trono, abrazó la moderación como un principio rector, demostrando una comprensión profunda del delicado equilibrio requerido en la vida.
El enfoque de Aurelio hacia la moderación no era de privación, sino de contención consciente. En la grandeza de su reinado, resistió la atracción de la indulgencia excesiva, reconociendo los posibles peligros de los deseos descontrolados. Ya sea en asuntos de riqueza, poder o placeres personales, la moderación de Aurelio resonaba con la sabiduría estoica de que la verdadera satisfacción no surge de la abundancia, sino de un enfoque medido e intencional hacia las ofrendas de la vida. Conectar la moderación de Aurelio con el estoicismo revela el llamado de la filosofía a la autodisciplina. El estoicismo, en su núcleo, aboga por dominar los propios deseos en lugar de ser esclavizado por ellos. Aurelio, como devoto estoico, personificó este principio al reconocer que los deseos desenfrenados pueden nublar el juicio, llevar a la agitación interna y distraer de la búsqueda de la virtud. Su enfoque disciplinado se alineó perfectamente con el llamado del estoicismo a cultivar el autocontrol frente a las tentaciones mundanas. En la simplicidad de la moderación y la templanza, Aurelio estableció un ejemplo que resuena a través de los corredores del tiempo. La filosofía estoica, entretejida en este hábito, insta a las personas a evaluar conscientemente sus deseos. Invita a reflexionar sobre si las aspiraciones de uno se alinean con la búsqueda de la virtud y la tranquilidad interior. Aurelio, al elegir la moderación, demostró que la verdadera fortaleza no radica en el exceso, sino en la navegación disciplinada de las ofrendas de la vida. Considera las implicaciones para nuestras propias vidas. Y si, al igual que Marco Aurelio, abordáramos nuestros deseos con una mentalidad medida y disciplinada, el hábito de la moderación, profundamente arraigado en el estoicismo, nos insta a cuestionar la búsqueda incesante del exceso y, en cambio, encontrar la satisfacción en las elecciones intencionales y restringidas que hacemos. En los ecos de la templanza de Aurelio, descubrimos una invitación a llevar una vida anclada en el equilibrio y la autodisciplina. En el tapiz de las virtudes estoicas de Marco Aurelio, el hilo vibrante de la sabiduría y el conocimiento teje una narrativa convincente. Imagina al emperador romano no solo como un poseedor de poder, sino como un incansable buscador de sabiduría. Aurelio, un filósofo en el trono, emprendió una búsqueda perpetua de conocimiento que trascendía la grandeza de su imperio. La búsqueda de la sabiduría por parte de Aurelio no se limitaba a los pasillos académicos o los sagrados salones de la filosofía. Se manifestaba en la propia trama de su vida cotidiana. El emperador, en medio de las responsabilidades de gobernar un imperio, encontraba consuelo en la búsqueda eterna de comprender el mundo y su lugar en él. Su curiosidad insaciable lo impulsó a explorar una multitud de temas, desde filosofía y literatura hasta las complejidades del gobierno. Esta búsqueda ferviente de sabiduría se alinea perfectamente con los ideales estoicos, la filosofía que guió la vida de Aurelio. El estoicismo, en su núcleo, enfatiza la importancia de la sabiduría como una fuerza guía para una vida virtuosa. Aurelio, como practicante estoico, reconoció que la verdadera fortaleza no solo reside en el ejercicio del poder, sino en el discernimiento y la sagacidad derivados del aprendizaje continuo. Las enseñanzas estoicas sobre la sabiduría trascienden la mera acumulación de hechos. Se trata de comprender la naturaleza del mundo, reconocer la naturaleza transitoria de la vida y cultivar el discernimiento para enfrentar los desafíos con claridad. Aurelio, a través de sus escritos en Meditaciones y su compromiso con las búsquedas intelectuales, personificó el ideal estoico de una vida guiada por la sabiduría. Consideremos las implicaciones para nuestras propias vidas. Y si, al igual que Marco Aurelio, abordáramos cada día con sed de sabiduría y un compromiso con el aprendizaje continuo, el hábito de buscar sabiduría, profundamente arraigado en el estoicismo, nos insta a trascender los límites del conocimiento y nos invita a interactuar con el mundo con una mente abierta e inquisitiva. En los ecos de la búsqueda de Aurelio, encontramos una invitación a ver la vida como un lienzo en constante expansión de conocimiento esperando ser explorado. En el ámbito de los hábitos estoicos de Marco Aurelio, la práctica de la atención plena en la toma de decisiones emerge como un faro de sabiduría. Imagina al emperador romano no solo como un gobernante impulsado únicamente por el peso de la autoridad, sino como un pensador reflexivo, navegando por las complejidades del liderazgo con una atención plena estoica que resuena a través de las eras. Aurelio abordó la toma de decisiones con un profundo sentido de atención plena, una conciencia deliberada y consciente de las opciones que tenía ante sí. Esto no fue un proceso apresurado o impulsivo. Más bien, fue un examen meticuloso de las posibles consecuencias e implicaciones de cada decisión. Aurelio, como practicante estoico, reconoció la importancia de la reflexión cuidadosa en la búsqueda de una vida virtuosa. Al abrazar el concepto estoico de toma de decisiones reflexiva, Aurelio aplicó un enfoque disciplinado a las elecciones que dieron forma a su reinado.
El estoicismo aboga por una mayor conciencia de nuestras acciones y su alineación con la virtud. Para Aurelio, cada decisión tenía peso no solo en el contexto del gobierno, sino en el contexto más amplio de vivir de acuerdo con los principios estoicos. La filosofía estoica alienta a las personas a pausar, reflexionar y considerar las implicaciones éticas de sus elecciones. Esta atención plena en la toma de decisiones se alinea con la creencia estoica de que la verdadera libertad radica en la capacidad de gobernar la propia mente y tomar decisiones en armonía con la razón y la virtud. Aurelio, a través de sus escritos en Meditaciones y las acciones de su liderazgo, ejemplificó el arte de tomar decisiones con una mente clara y estoica. Considera las implicaciones para nuestras propias vidas. Y si, al igual que Marco Aurelio, abordáramos la toma de decisiones con una conciencia atenta, considerando no solo los resultados inmediatos, sino también la alineación con nuestros valores fundamentales, el hábito de la atención plena en la toma de decisiones, profundamente arraigado en el estoicismo, nos invita a elevar nuestras elecciones más allá de simples transacciones y a verlas como oportunidades para dar forma a nuestro carácter y contribuir al bien común. En los ecos de la atención plena de Aurelio, encontramos una invitación a tomar decisiones que resuenen con la sabiduría de la virtud. Al cerrar el telón en nuestra exploración de los profundos hábitos de Marco Aurelio y las virtudes estoicas, tomemos un momento para reflexionar sobre la sabiduría atemporal incrustada en la vida de este emperador romano y filósofo estoico. En el tapiz de la grandeza, el primer hábito de Marco Aurelio, la práctica de la reflexión diaria, emerge como una piedra angular de la autoconciencia. Es un recordatorio de que, en medio del caos de la vida, el hábito de la introspección puede ser una brújula que nos guía hacia la claridad y la comprensión. El segundo hábito, la aceptación de lo incontrolable, revela el principio estoico de centrarse en lo que se puede controlar. La resistencia de Aurelio ante las adversidades se convierte en un faro, instándonos a navegar por lo impredecible con gracia y fortaleza. En adelante, la resistencia en la adversidad mostrada por Aurelio se convierte en un testimonio de las enseñanzas estoicas sobre la resistencia a las dificultades. Nos insta a no solo sobrevivir a los desafíos, sino a abrazarlos como oportunidades de crecimiento y fortalecimiento. La práctica de la gratitud, nuestro quinto hábito, encuentra resonancia en la vida de Aurelio, enseñándonos que al reconocer las bendiciones a nuestro alrededor, podemos encontrar contentamiento y satisfacción. De manera similar, el hábito de la moderación y la templanza ecoa el llamado estoico a la autodisciplina, invitándonos a navegar por los deseos con restricción consciente. La búsqueda incansable de la sabiduría por parte de Aurelio se convierte en nuestro octavo hábito, inspirándonos a abordar la vida con una mente curiosa y abierta. El noveno hábito, la atención plena en la toma de decisiones, se alinea con el concepto estoico de la reflexión cuidadosa, animándonos a tomar decisiones en armonía con la virtud. Al reflexionar sobre estos hábitos, reconozcamos la profunda simplicidad en su aplicación. Marco Aurelio, una figura de los anales de la historia, se convierte en un guía que nos insta a tejer los principios estoicos en el tejido de nuestras vidas diarias. Considera las implicaciones para tu propio viaje. Y si, al abrazar estos hábitos, encuentras un camino hacia la resiliencia, la atención plena y una vida virtuosa, en los ecos de la sabiduría de Aurelio, encontramos una invitación a no solo observar, sino implementar activamente estos principios estoicos en nuestras propias vidas. El tapiz de la grandeza no está reservado solo para los emperadores. Se despliega con cada elección deliberada y hábito virtuoso. Mientras navegas por las complejidades de tu propio viaje, que estas virtudes estoicas se conviertan en una luz guía, iluminando el camino hacia una vida bien vivida.